¿Cuántos años habían pasado desde que me crucé con esta extraña criatura? Honestamente, no podía recordar más. En algún momento, simplemente dejé de contar los días. Poco a poco, sus extrañas travesuras habían comenzado a parecerme menos extrañas, y antes de que me diera cuenta, su estar siempre allí se había convertido en parte de mi vida diaria. Tuvo que haber pasado bastante tiempo para que eso sucediera, ¿verdad? ¿Te pasa algo?, preguntó la niña. Habló muy tranquilamente considerando el hecho de que yo pellizqué sus suaves mejillas entre mis dedos y los estaba estirando. Era casi como si a ella ni siquiera le importara. Honestamente, su voz tenía tan poca entonación que no pude evitar preguntarme si en realidad no venía de su boca, sino de algún otro lugar completamente diferente. No, nada está mal, todo es normal. Ya veo, respondió ella. Incluso ahora que lo soltaba, sus mejillas seguían estiradas. No pasó mucho tiempo para que la niña también se diera cuenta de esto, e inmediatamente después de que se sentó frente a mí, comenzó a devolverlos a su forma original. Finjamos que no vi eso. Con mi codo apoyado en mi rodilla, me encontré mirando a nada en particular. Las pocas luces que se podían ver a nuestro alrededor eran como cicatrices en el vasto mar de oscuridad. También había edificios al azar esparcidos aquí y allá, todos derrumbados y cubiertos de plantas que incluso ahora seguían creciendo. Parecía que esta era otra región que en su mayor parte se había quedado atrás. Allí, un bostezo largo y estrecho escapó de mi boca. De ninguna manera fue el primero. No necesitaba mirarme en el espejo para saber que me estaba cansando. Habíamos estado tan ocupados caminando que antes de darnos cuenta, el sol se había puesto y era de noche. La noche es igual al cansancio. Procedí a levantar la cabeza y enrollar los hombros. Mientras que a mi cuerpo todavía le quedaba algo de energía, mi mente, por otro lado, se sentía completamente fuera de sí, casi como si mis pensamientos se hubieran empapado de barro. Porque las criaturas vivientes tenían que dormir en primer lugar. Si tan solo pudiera aprovechar ese tiempo, entonces ¿qué? En silencio, me encontré pensando en lo que había más allá de la oscuridad de la noche. Había estado caminando todo este tiempo, entonces ¿dónde estaría yo ahora? Por cierto, Chito, ¿ya es hora de cenar?, preguntó la niña, sus mejillas volvieron a la normalidad. Esta era una pregunta muy habitual para ella. Al escuchar mi nombre por otro lado, eso fue menos. Podía sentir que parte del cansancio que había estado experimentando antes se desvanecía. Sí, solo dame un segundo. Haciendo lo que me dijeron, metí la mano en mi bolso y saqué uno de los paquetes que sobresalían. Mis hombros se volvieron pesados al ver el objeto lo suficientemente pequeño como para caber en la palma de mi mano. Medio día corriendo, y esto fue todo lo que logré obtener. No estoy seguro de qué son estas frutas o si son comestibles, pero aquí tienes. Gracias. Eso fue una broma, fíjate. Por supuesto que no recogería algo que pensara que podría ser venenoso, y mucho menos se lo daría a la chica. Hablando de eso, ya se había arrojado la fruta a la boca y había comenzado a masticarla. También se comió la piel, y también el corazón que personalmente encontré que sabía amargo y nada más. ¿Cómo lo supe? Porque intenté hacer lo mismo una vez para ahorrar comida. ¿Cómo te fue? Horriblemente, de curso. También hubo otra ocasión similar en la que vi a la salchicha en alguna pieza desconocida de fruta y asumí que era segura para comer, solo para encontrarme sufriendo alucinaciones severas durante varias horas después del hecho. Fue allí en el mundo de los arcoíris donde llegué a la conclusión de que la niña no tenía ningún valor como probadora de alimentos. Ahora, basta de eso. Lo que me llamó la atención a continuación fue la fruta que estaba masticando. Específicamente, la parte que se había mordido. El corte era perfectamente uniforme, tanto que casi parecía como si hubiera usado un cuchillo o algo así. ¿Qué tipo de dientes tenía para dejar esas marcas de mordiscos? No estaba muy seguro. Cualquiera que sea el caso, después de que terminó de comer el resto, la niña procedió a sacudir su cuerpo de lado a lado de una manera que coincidía con los movimientos de la llama que había encendido. Me quedé con la impresión de que había disfrutado mucho de la comida.
Cada vez que lo hacía, más y más de esas misteriosas partículas flotaban de su cabello. Algunos incluso aterrizaron en mi brazo, solo para que se desvanecieran inmediatamente como si se derritieran en el aire. Otra cosa a mencionar sobre las partículas es que estaban calientes. Directamente a mi lado. Cuéntame otra historia. Habiendo pasado toda la parte soleada del día moviéndome, ya no tenía ningún interés en dar un paso más durante el resto de la noche. Había algo que siempre me resultaba muy relajante hacer en momentos como estos, y era escuchar las historias de las chicas. Ese del otro día, había algo más. Ese. Sus pupilas azul pálido se volvieron rápidamente hacia mí. Podría quedarme dormido escuchándola. Ese era mi objetivo, con suerte. La niña puso sus manos sobre sus pequeñas rodillas antes de cerrar los ojos. ¿Hay más? Sí. Suponiendo que me estuviera diciendo la verdad, esto era algo que había sucedido hace más de 3700 años. Sé que esto sucede a menudo, pero me di cuenta de que me había equivocado todo este tiempo. ¿De qué estás hablando? Ese supermercado ubicado cerca, Son Mart. Cuando yo era un niño, siempre pensé que el nombre se refería a San Matipo de Paparda. Sé, no tiene sentido. Incluso tienen una foto del sol en sus bolsas. Supongo que de alguna manera no pude conectar los puntos. Claro. Sí. Seguimos caminando. Ahora, ¿qué necesitaba conseguir de la tienda? Asegurándome de prestar atención a los semáforos, comencé a formar una lista mental. Un poco de mermelada de fresa estaría bien. Eso fue lo más lejos que llegué cuando, de repente, sentí una mirada. Giré la cabeza, solo para encontrar a Adachi mirándome. La expresión de su rostro hizo que pareciera que estaba esperando que yo continuara con la historia. Oh no, eso fue todo, dije rápidamente. Pensé que no debería hacerla esperar así. Esto llevó a Adachi a murmurar algo, a sentir con la cabeza y apartar la mirada. Como solía ser el caso con ella, me encontré teniendo problemas para interpretar su reacción. Vamos al supermercado, así que pensé en compartir una anécdota del supermercado. Es así de simple. Correcto. A veces eres así, Shimamura. ¿Cómo qué? Comillas. ¿Cómo eso? No estoy seguro de lo que quiso decir. Nuestro apartamento estaba ubicado a la distancia perfecta del supermercado, donde caminar hasta allí a veces se sentía agradable y otras veces agotador. El hecho de que hoy sea día libre, entre otros motivos, hizo que entrara de forma decisiva en la primera categoría. Ahí estábamos, Adachi y yo, caminando bajo el cielo despejado sin una preocupación en el mundo. Aunque podría haber asumido que ya estábamos en pleno verano solo por la temperatura, en realidad fue solo a principios de mayo. Otra forma de decirlo era decir que todas las caminatas cuesta arriba iban acompañadas de una línea de sudor que goteaba por mi frente. No exagero cuando digo que sentí un alivio genuino al entrar a la tienda y sentir una ola de aire fresco rozar mi piel. Extendí mi brazo para tomar una canasta, solo para notar que Adachi ya estaba sosteniendo una. Vaya, Adachi, no tienes tacto. La elogié en un tono que imitaba a cierta anciana que yo conocía. Una vez más, una expresión que no estaba muy segura de cómo interpretar se formó en el rostro de Adachi. Luego, un momento después, declaró lo siguiente. Suenas como tu madre, manera de hacerme sentir mucho mayor de lo que era. De hecho, fue un poco extraño. Si bien no me importaba la comparación per se, había una parte de mí que no podía entender y que no quería aceptarla. Ojojo. Oh tú, Adachi. Le di un ligero golpecito en el hombro, a lo que Adachi respondió con una sonrisa que claramente estaba forzando. No hay alguien así en tu lugar de trabajo. Oh, no lo creo. Espera, no me preguntes. De todas las personas que conocía, y no estaba más cerca de encajar en el estereotipo de una joven rica, e incluso ella no hablaba así. Adachi y yo trabajamos en diferentes lugares. Originalmente había sido idea suya. Me distraería demasiado tratando de trabajar contigo, ella me había dicho. En comparación con nuestros días como estudiantes, cuando ella insistió en hacer todo y cualquier cosa conmigo, creo que era justo decir que lo había hecho.
crecido un poco, o madurado, supongo que era otra forma de decirlo. Era así como se sintieron las madres pájaros al ver a sus crías abandonar el nido. Dejando de lado las bromas, aprecié la versión más tranquila y serena de ella. Supongo que en algún momento a lo largo de los años, había aprendido a transmitir adecuadamente sus sentimientos a los demás. Ahora, eso no quería decir que ella fuera la única que había cambiado. Sentí que el hecho de que ella pudiera llegar tan lejos se debió en gran parte a que yo aprendí a hacer lo mismo, a transmitir mejor mis sentimientos. Eso era lo que quería creer, al menos. Dejando la cesta de llevar a Adachi, procedí a caminar frente a ella recogiendo esto y aquello de los estantes. Algunas verduras y, estas frutas se ven bien. Sabía que era malo hacerlo justo antes de la cena, pero habría mentido si dijera que no me sorprendí leyendo las etiquetas de algunos de los ingredientes más inusuales que nunca usé para cocinar e imaginándome que podría saber. Cada vez que lo hacía, una nota musical colorida aparecía en mi mente. Siempre parece que te estás divirtiendo mucho cuando vamos a hacer la compra, Shimamura. Yo. Esta declaración de ella me impulsó a hacer un rápido retroceso mental. Sí, pude verlo. Había estado actuando bastante alegre desde el momento en que entramos a la tienda, ¿no? Bueno, ya sabes, pasa algunas veces. Estás mirando un estante lleno de verduras y, de repente, empiezas a sonreír. Supongo. No parecía que supiera de qué estaba hablando. No es que realmente importara. Adachi era su propia persona, y yo también. Volví a mirar las cerezas y los plátanos y todas las demás frutas que había arrojado tan descuidadamente a la cesta. Aunque no había coherencia en su combinación de colores de la que hablar, algo en la vista todavía hizo que mi corazón se acelerara. De manera similar, prácticamente podía sentir el dulce aroma de las piñas cosquillas en mi corazón cuando pasamos por un estante lleno de ellas. Y sin embargo, cuando me volví para mirar a Adachi, adivinen qué estaba haciendo. Espaciando. Realmente parecía que yo era el único afectado de tal manera, como que lo que vi y lo que ella vio fueran dos cosas completamente diferentes. Me pregunto, ¿cómo lo vio ella? ¿Qué se siente estar rodeado de alimentos para alguien que no mostró ningún interés particular en comer? Quería preguntarle sobre eso, pero finalmente decidí no hacerlo. ¿Por qué? Porque ya podía adivinar lo que diría, sí. Seguro que hay verduras ahí. A veces podía ser tan despistada, en serio. Por otra parte, supongo que eso fue exactamente lo que la convirtió en la Adachi que conocía. Seguimos caminando. Todo el tiempo, los ojos de Adachi permanecieron fijos en los estantes. Era como si estuviera buscando algo, o al menos, intentando parecer que lo estaba. Sabes que no necesitas forzarte. Sí, dijo sin apartar la mirada. Es solo que, saber que te estás divirtiendo cuando yo no, me hace sentir un poco solo. Cogí su cabeza y le di unas palmaditas suaves. Su peinado era más o menos como había sido durante la escuela secundaria, aunque tal vez un poco más. Hugh. Eso que dijiste hace un momento, sonaba tan adorable que no pude evitarlo. Seguí acariciando su cabeza, que a su vez me. Adachi frunció los labios de una manera que indicaba insatisfacción. Bastante justo, supongo. Yo era muy consciente de lo mucho que le disgustaba que la trataran como a una niña. Se parecía un poco a mi hermana en ese aspecto. Recuerdo claramente que me burlaba mucho de ella cuando éramos más jóvenes, y que ella siempre se enojaba en respuesta. Se sentía casi nostálgico pensar en eso ahora. Aparentemente harta del hecho de que no me detenía, Adachi decidió tomar el asunto en sus propias manos y agarró mi brazo. ¿Qué planeaba hacer a continuación? Al final resultó que, no necesitaría esperar mucho para averiguarlo. Mascar. Wow. Ella me mordía el dedo. Mi dedo medio estaba actualmente dentro de la boca de Adachi. Pasó un momento y, sin embargo, sus dientes no se soltaban. Podía sentir una línea de sudor goteando por mi frente mientras mi cuerpo comenzaba a ponerse rígido. Poco a poco, sus dientes se hundieron más profundamente en mi piel. Decidí intentar esperar. Adachi no mostró signos de movimiento.
Mirándola, tuve la impresión de que no había pensado en cómo seguir con esto. Su rostro también fue creciendo gradualmente. Pink rojo. Quizás estaba teniendo problemas para respirar con mi dedo en la boca. Eso, o podría encontrar al menos una explicación alternativa. Los Daikon sentarse en el estante detrás de ella resultó ser una buena vara de medir para comparar su rostro y ver qué tan rápido se estaba extendiendo el enrojecimiento. Fue aquí donde sus ojos comenzaron a girar. Está bien, eso es lo suficientemente lejos, pensé para mí mismo mientras comenzaba a alejar mi dedo, solo para que Adachi me detuviera agarrándome de la muñeca. Al hacerlo, el tono rojo que pintó su rostro se hizo un nivel adicional más profundo. Honestamente, no hubiera pensado que eso fuera posible. La incomodidad de la situación ahora estaba empezando a afectarme también, y allí de pie, podía sentir una línea de sudor goteando por mi espalda. ¿Qué era lo que quería que hiciera? De todos modos, eso pasó. Luego terminamos con el resto de las compras y salimos de la tienda. Hoy estaba bastante nublado, y ocasionalmente, la luz que brillaba en la carretera parpadeaba levemente cuando dichas nubes pasaban frente al sol. Mientras estaba ocupado apreciando la vista, Adachi siguió adelante y aprovechó la oportunidad para tomar mi mano libre. Oh. Se había vuelto bastante buena en hacer eso a lo largo de los años, tomar mi mano. Antes, a menudo se sentía como si me hubiera atropellado un camión cuando ella lo hacía, pero hoy en día, la sensación era más parecida a un aterrizaje de avión. Debo mencionar aquí que aún no dominaba el arte del despegue. Pensé en no hacerlo por las bolsas, pero, explicó con la cabeza gacha. ¿De qué estaba hablando ella? Como sucedía a menudo con las cosas que salían de la boca de Adachi, me tomó un poco de tiempo darme cuenta de lo que estaba tratando de decir. Bien, dije mientras le daba una ligera sacudida a las bolsas. También estreché mi otra mano, la que ella sostenía. Adachi parecía un poco nerviosa al principio, pero después de un momento, respondió haciendo lo mismo. Todos estos años después, ella seguía siendo igual de mala en aceptar este tipo de situaciones inusuales. Todavía podía sentir mi dedo dolorido por la mordedura anterior cuando nuestras miradas se encontraron. Ignorando el dolor, decidí enfrentarla con una sonrisa. Esto, a su vez, hizo que los dedos de Adachi se calentaran ligeramente. Era casi como si ella fuera la mordida. ¿Te sientes caliente? Sí. Su rostro mientras decía eso estaba pintado en un tenue tono de rojo. Mirándola, no pude evitar reírme. Unos días más tarde, acababa de volver a casa del trabajo. Ese mismo día, Adachi me había llamado para decirme que llegaría tarde. Hacer clic. Ese fue el sonido que hizo nuestra puerta cuando decidí por un capricho asegurarme de que alguien se hubiera acordado de cerrarla. Satisfecho con mis hallazgos, usé mi llave para abrir la cosa, la abrí perezosamente con el pie y entré. No tenía ganas de cerrar la puerta detrás de mí, ni tenía la energía para quitarme los zapatos. No, todo lo que quería hacer era derrumbarme en el suelo y quedarme ahí. ¿Por qué no? No es como si hubiera alguien más alrededor. Espera, pero... Sabía bien que si me acostaba, era muy probable que no pudiera obligarme a levantarme. Un profundo suspiro escapó de mi boca mientras me quitaba los zapatos y los colocaba en el estante. Con eso, pude sentir lo que... poca energía que me había dejado fluir. Incluso si acostarme fuera a matarme, estar sentado debería estar bien, ¿verdad? Usando eso como mi justificación, seguí adelante y planté mi trasero allí mismo en el medio del pasillo. Luego, abro las piernas antes de colocar las manos frente a mí. Ah. Sin combustible, el motor que era mi cabeza se quedó parado. Estoy tan cansada, le dije en voz alta a nadie en particular. Un poco tonto, claro, pero fue lo mejor que se me ocurrió en ese momento. Cuanto mayor te volvías, más dura se volvía la vida. Como me había dado cuenta recientemente, así era simplemente como funcionaba el mundo. No era nada raro que me obsesionaran pensamientos de inseguridad. Fui realmente lo suficientemente bueno. Yo pensaría, podría hacer esto. Honestamente, me costaba comprender cómo diablos mamá había logrado superar esta fase cuando tenía mi edad. Nunca me sentí aliviado al volver a casa del trabajo.
Más bien, lo que experimenté fue tristeza, tristeza por el hecho de que mañana tendría que hacerlo todo de nuevo. Incluso ahora, todo lo que quería hacer era moverme por el suelo como un camarón y gritar lo cansado que me sentía. Y sin embargo, no lo hice. Me contuve. ¿Por qué? Porque sentí que podría perder algo muy importante. Mejor pon esa energía en preparar la cena. Correcto. Tengo que hacerlo. Me levanté del suelo. Honestamente, me sorprendió un poco la facilidad con la que pude hacerlo. Supongo que eso significaba que todavía era joven. Habían pasado 2 o 3 años desde que Adachi y yo nos mudamos a vivir juntos en un apartamento. En este punto, la mayoría de los problemas inmediatos ya se habían resuelto. Del mismo modo, tampoco se estaban produciendo grandes avances. Más o menos nos adelantábamos. Personalmente, me gustó mucho. Las cosas no eran aburridas, ni en un punto en el que teníamos que empezar a responder esas preguntas importantes que alterarían para siempre el curso de nuestras vidas. Habiendo vuelto a ponerme de pie, ahora me encontraba sintiéndome extrañamente relajado por cualquier razón. No había luces encendidas, ninguna voz familiar para saludarme en casa. Solo silencio. Estaría mintiendo si dijera que no me disgusta exactamente la sensación. Dejé escapar otro profundo suspiro mientras miraba la pared en el lado opuesto de la habitación. Al hacerlo, pude sentir que el agotamiento acumulado abandonaba mi cuerpo. El cambio de temperatura resultante hizo que me estremeciera un poco. Se dio que estas cosas, todas ellas, iban a desaparecer algún día. Si hubieran estado perdiendo en primer lugar, entonces podría haberme encontrado gritando mientras corría en círculos. Después de arrojar mi bolso a la sala de estar, me quité la ropa de trabajo y me puse algo más cómodo. La camisa con la que terminé decidiéndome era una que había usado durante ¿cuántos años? Honestamente, no podía recordar. Tanto sus mangas como su cuello se habían aflojado con el tiempo, y también había un agujero del tamaño de mi dedo meñique a su lado. Sí, esto fue bueno. Corrí las cortinas que me había asegurado de cerrar antes de irme al trabajo abiertas, y lo que me recibió detrás de ellas fue una vista de la ciudad bañándose en el atardecer. El resplandor del sol pintó tanto el cielo como el paisaje urbano en un tono naranja similar. Presionando mi mano contra el cristal, pasé los siguientes momentos como eso, solo apreciando el paisaje. El mundo realmente era hermoso. Porque nunca me di cuenta de eso mientras estaba afuera. Fue tal vez porque siempre caminaba con la cabeza gacha, mirando al suelo. A fin de cuentas, parecía una explicación bastante plausible. Al otro lado de la mosquitera, pude escuchar el canto de los pájaros. Si bien desafortunadamente no pude decir qué tipo eran exactamente, al menos podría decir con certeza que no eran cuervos. A mi hermana realmente le gustaban todos los animales, así que probablemente lo hubiera sabido. Recordé todos esos libros que tenía sobre ellos en casa. Hablando de eso, me preguntaba un poco qué había sido de mi habitación en mi ausencia. Ahora bien, alejándome de la sala de estar, entré a la cocina. Allí, abrí la nevera, saqué una botella de té de cebada y me tomé un sorbo. Con eso fuera del camino, llegó el momento de decidir qué iba a preparar para la cena. Aunque en su mayor parte alternábamos las responsabilidades de cocinar día a día, también hubo ocasiones como esta en la que uno de nosotros se puso ocupado y hubo que hacer modificaciones menores. O algunos tiempos, no tan menores. Estuve cocinando todos los días la semana pasada. No era de ninguna manera una ocurrencia poco común que Adachi se encontrara ocupada con el trabajo. Dinero, 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 me cantaba mientras hurgaba en la nevera. En comparación con lo fácil que era comprar ingredientes en la tienda, tratar de decidir qué hacer con ellos siempre resultó ser una verdadera lucha. El hecho de que Adachi mostró poco o ningún interés por la comida y nunca ofreció sugerencias tampoco ayudó. Si fuera a cocinar de todos modos, al menos hubiera querido hacer algo que ella disfrutara. Y sin embargo, todos los días, se sentaba allí en silencio, sin expresión en su rostro y con los palillos moviéndose perezosamente. Luego le preguntaba qué pensaba y, independientemente de lo que hubiera cocinado, siempre decía que estaba bueno.
Ese es más o menos el tipo de persona que era Adachi. Y antes de que preguntes, no podría simplemente decirle que haga una solicitud. ¿Por qué? Porque cada vez que lo hacía, ella simplemente respondía diciendo que estaba bien con cualquier cosa que hiciera. Lo hizo con tanta consistencia que en este punto, dejé de preguntar para no perder el tiempo a los dos y asumí que esa era su respuesta. Me encontré sintiéndome como si fuera un poco capaz. Simpatizar con su madre. Tratar con Adachi fue difícil, no hay dos formas de hacerlo. Ahora bien, si no era la comida lo que le interesaba, ¿qué le interesaba? Dios, es un poco vergonzoso pensar en eso. La respuesta a esa pregunta seguía siendo la misma que había sido todos esos años atrás. ¿Qué tal udon? Wow. Sin previo aviso, sin nada. En un momento, ella estaba parada a mi lado. Estaría mintiendo si dijera que mi corazón no dio un vuelco. En cuanto a la niña, simplemente sonrió mientras levantaba su pequeño brazo en el aire. Lo que llevaba hoy era un pijama con estampado de manchas de vaca, con un par de cuernos suaves que crecían a ambos lados de la capucha que se había puesto sobre la cabeza. Las vacas realmente tenían cuernos. No podría decir que alguna vez había visto uno que los tuviera a mí mismo. Fue Yashiro. Yashiro estaba a mi lado. El mismo gorrón misterioso que siempre había merodeado por la casa de mis padres ahora estaba aquí para cenar. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Siento entrometerme. Responde la pregunta. Estoy seguro en un 99% de que la puerta estaba cerrada. Jajaja. Efectivamente, la chica no me respondió. Me quedé pensando que simplemente había brotado del suelo. Conociéndola, eso honestamente no sonaba tan inverosímil. Parecía que estabas en problemas, Shimamura, así que pensé en darte un consejo. Gracias un montón. Dicho esto, estoy bien con cualquier cosa que hagas. Todo vale, tenía un significado ligeramente diferente en comparación con cuando Adachi lo dijo. Podía escuchar sus dientes, brillando con una tenue luz azul, hacer un ruido metálico mientras los mordía repetidamente. Ella siempre había sido más baja que yo, pero mirándola ahora, no pude evitar sentir que la diferencia de estatura solo se había vuelto más grande desde mis días de escuela secundaria. Entonces, ¿por qué udon? Estaba viendo la televisión antes y los vi hacerlo. Sí, eso es lo que esperaba. Mamá claramente estaba influyendo en ella. Yo agarró a la niña por los cuernos, la sacudió un poco y luego la solté una vez que me sentí satisfecho. Ahora bien, teníamos los ingredientes necesarios. Eché un vistazo al interior del frigorífico, conté los paquetes y... Sí, pensé tanto. Si hago udon, entonces no habrá suficientes fideos para tu porción. Ese es un problema considerable. Habiendo dicho eso, Yashiro se puso de puntillas y miró dentro de la nevera. Revisó los estantes uno por uno antes de ver una barra de chocolate en el de arriba, saltando y alcanzándola. Rápidamente moví mi propia mano para desviar la suya. Esto hizo que la niña perdiera su objetivo y aterrizara de nuevo en el suelo con las manos vacías. Estoy impresionado, Shimamura. Has mejorado con los años. Jejeje. Yo había ganado. Ahora, ¿cómo demonios había podido Yashiro saltar tan fácilmente en el aire? Si bien una parte de mí sentía que eso probablemente debería molestarme más de lo que lo hizo, finalmente decidí simplemente fingir que no había visto nada en absoluto. Empujando su hombro hacia abajo. Para que ella no pudiera volver a intentarlo, los dos volvimos a pensar. ¿Qué almorzaste hoy? Yo tenía duraznos. La respuesta de la niña me ofreció poca inspiración. Saqué una caja que contenía las sobras del arroz que había cocinado ayer y miré dentro. Tal vez fan chao. Recordé que mamá era el tipo de persona que, cuando no estaba segura de qué cocinar, siempre se decantaba por el chao fan. Aunque no quedaba mucho arroz, quizás un puñado de ingredientes adicionales sería suficiente para ocultar ese hecho. ¡Hurra! Podía escuchar a Yashiro celebrando a mi lado. Tuve la sensación de que esa habría sido su reacción independientemente de lo que elegí cocinar. También hay sopa de miso aquí. Aparte de eso, no mucho más. Iré a arreglar los palillos.
Agarrando los palillos que había sacado del estante, Yashiro se alejó tambaleándose. Si bien sentí que ella estaba saltando un poco el arma aquí, tuve que decir que esto fue un poco inesperado. No te has vuelto útil a lo largo de los años. Gracias. Eso sería porque Sou me pide que la ayude con tanta frecuencia. Jejeje, se rió para sí misma con orgullo mientras colocaba los palillos sobre la mesa. Mirándola, no pude evitar reírme. Era como si toda la tensión hubiera abandonado mi cuerpo. ¿Cómo es ella? Mi hermana, quiero decir. ¿Cómo está ella? ¿De qué manera? Bien, bien. ¿Cuál era la forma correcta de preguntarle? Pasé un momento pensando en eso. Te da muchos dulces, seguramente. Eso es bueno, me reí de nuevo. Inmediatamente después, me preocupé por la situación monetaria de mi hermana. Era todo lo que necesitaba para mantener a esta diminuta y codiciosa criatura de su edad. Con suerte, mamá había aumentado su asignación en algún momento. Oh, y trae también algunas cucharas. Bueno. Yashiro corrió hacia el cajón donde se guardaban las cucharas, sacó algunas y las llevó a la mesa. Luego, habiendo regresado a mí, procedió a mirar hacia arriba como si esperara algo. Sí. Sou siempre me da una recompensa cada vez que la ayudo. Ella ahora. Estoy emocionado. ¿Qué tan obvia podría ser ella? Cogí su cabeza y le di unas palmaditas. Jo, jo, jo. Parecía que eso solo era suficiente para ella. Después de pensarlo un poco más, decidí darle un caramelo además de la palmadita en la cabeza. Ya sabes, porque sí. Crunch, crunch. Oye, no lo muerdas. Eso solo hizo que se agotara más rápido. Sin nada para mantener su atención más, Yashiro comenzó a vagar por la cocina. Estás en el camino. Oh. Ve a ver la televisión o algo. Terminé teniendo que sacarla a la fuerza. No una sorpresa, Yashiro no se defendió, eligiendo en su lugar dirigirse hacia el sofá con las manos levantadas sobre su cabeza. Luego saltó sobre los suaves cojines, rodó un poco y encendió la televisión. Ninguno de los canales parecía interesarle tanto, excepto uno que por casualidad mostraba imágenes de comida. Inmediatamente dejó de desplazarse tan pronto como llegó a eso. O al menos, esa era mi suposición. Conociendo su origen, era muy posible que la chica encontrara incluso una pantalla de puro ruido blanco informativo. Adachi llega tarde hoy. Sí, ella trabaja muy duro, ese Adachi. No quiero dar a entender que no estaba haciendo mi mejor esfuerzo también, porque ciertamente lo estaba haciendo. Dicho eso, Adachi ya había estado trabajando en la escuela secundaria, tal vez ya estaba acostumbrada a este punto. Desde un punto de vista más práctico, el salario de Adachi era bastante más alto que el mío, y dado que además dividíamos las tareas del hogar, me hizo sentir como si me tuviera envuelto en su dedo o algo así. Discutimos todo tipo de asuntos después de que se decidió que nos mudaríamos juntos. Cosas como, ¿dónde viviríamos? ¿Trabajaríamos los dos o solo uno de nosotros? Incluso el hecho de elegir el tamaño del refrigerador se había convertido en la fuente de muchos dolores de cabeza. Fue muy importante para nosotros hablar sobre todos esos temas con gran detalle, porque de lo contrario, Adachi simplemente habría elegido ir con lo que fuera que yo quisiera. La impresión que tuve de ella fue que, en serio, no le habría importado dejarme manejar hasta la última decisión de su vida. Para no dar a entender que fue algo malo ni nada. No sentía que lo fuera, al menos. Con el programa de televisión ahora, se podían escuchar ronquidos leves provenientes de la dirección del sofá. Parecía que Yashiro había decidido que este sería un buen momento para una siesta. Había sido mi hermana quien lo había dicho primero, pero la niña realmente era como un gato disfrazado de ser humano. Siempre que había un hueco, siempre se lo pasaba durmiendo. Por otra parte, dado mi propio pasado, difícilmente podía hablar. En estos días, era imposible para mí pasar todo el tiempo durmiendo incluso si quisiera. A excepción de los fines de semana, claro. Gracias a Dios por esos. El otro día, cuando Adachi no me despertó, terminé durmiendo hasta pasado el mediodía. Ella estaba asombrada. Al límite disgustado. Eres muy descuidado, Shimamura.
Usted es la última persona de la que quiero escuchar eso, señorita Stretchy Chicks. Además, ¿por qué y cómo estaba conversando conmigo mientras al mismo tiempo aparecía como si estuviera dormida? Le quité la piel a una cebolla, la corté en cubos diminutos y los freí. Todavía quedaba mucho tiempo hasta que Adachi regresara a casa, y por esa razón, solo llevé a cabo los pasos preliminares. El abanico de chao de nuestra casa siempre se había hecho con cebolla. Ahora que estaba cocinando para mí, también hice lo mismo. Si bien no iría tan lejos como para decir que estaba en mi sangre o algo así, había ciertas cosas que había heredado de mis padres, y esta era una de esas. Mi familia, mis amigos, incluso la más trivial de las relaciones. Todos me habían dado algo. Huele bien. No es así. ZZZ. Intenta decidir si estás durmiendo o hablando. Solo la mitad de su cerebro estaba dormida, y el resto continuaba. ¿Quieres funcionar? Esa fue una explicación que me vino a la mente. Escuché que había especies de pájaros que hacían eso. Si los pájaros podían hacerlo, era realmente tan extraño pensar que otras especies también pudieran hacerlo. Con la cocción lista por el momento, coloqué una manta sobre Yashiro antes de sentarme en el otro extremo del sofá. Mi cuerpo se sentía pesado. Muy pesado. Sentado allí, podía sentir mi cabeza inclinarse ligeramente hacia adelante. El agotamiento que había soportado todo este tiempo finalmente estaba comenzando a hacerme mella. Con el sol del atardecer brillando en el rabillo del ojo, seguí disfrutando del paisaje frente a mí con la boca abierta. Simplemente alterando mi ángulo de visión hizo que la ciudad pareciera flotar en el espacio. La visión era, ¿cómo decirlo? Una cosa muy divertida. Es del mismo color que el curry, dijo Yashiro, con los ojos aún cerrados. ¿Cómo podría ver si ella? En realidad, ni siquiera voy a preguntar. Curry. Sentí que era una comparación adecuada para la chica. Le encantaba la comida y comer mucho. Dicho esto, color curry, quizás no captó exactamente la atmósfera del paisaje. Una mejor palabra para usar hubiera sido caramelo. El nombre del color es caramelo. Ahora, ¿por qué exactamente se llama así? No lo sabía. Ya veo, ya veo. Sí. El caramelo es muy delicioso. Eso es todo en lo que piensas. Le di un pequeño empujón a la planta de su pie. Fue muy blando. ZZSSHH. Qué forma tan tosca de roncar. Realmente no había sentido de esta criatura. A medida que el sol de la tarde continuaba hundiéndose, rápidamente me encontré sin nada que hacer. Decidí mirar hacia atrás en mi pasado. ¿Qué habría hecho el joven yo en esta situación? Quizás debería tomar una siesta también. Con eso en mente, seguí adelante y puse mis pies en el sofá. Oh, pero, si hiciera eso, no me haría parecer una esposa inútil sin hacer nada mientras esperaba que el hombre de la casa volviera a casa después de un largo y duro día de trabajo. Había algo en la idea de que no era realmente un fan de. Decidí que probablemente sería mejor después de todo si estaba despierto cuando ella regresara a casa. En ese caso, esta postura no serviría en absoluto. Sabiendo muy bien que incluso estar sentado conllevaba el riesgo de quedarme dormido, me levanté y comencé a mover mi cuerpo. Recordando los tipos de ejercicio que había hecho cuando era mucho más joven, estiré mis extremidades y salté en mi lugar. No pasó mucho tiempo para que Yashiro apareciera a mi lado y moviera su cuerpo de manera similar. Sus ojos aún permanecían bien cerrados. La. Oh, ¿sabes cómo funciona esto? Lo hago a menudo con Sou. Bien, ahora recuerdo. En el pasado, mi hermana solía volver a casa con Yashiro de los eventos de gimnasia por radio que se realizaban comúnmente durante el verano cuando no había escuela. Compare eso con el presente, donde simplemente se presentaría en la casa, ya sea que la trajera allí o no. Había algo extrañamente relajante en ver a la chica mover su pequeño cuerpo. Si tuviera que describir la sensación, diría que es como la superficie de mi corazón estaba cubierto de gotas de agua fría que goteaban lentamente. Haciendo eso y algunas otras cosas, pude mantener a raya el cansancio. Tendría que esperar hasta que la noche empezara a hacerse tarde.
Ella está de vuelta, de verdad. Habiéndose quedado finalmente dormido, Yashiro abrió solo uno de sus ojos para decir eso. Decidí no interrogarla. Mis experiencias pasadas me habían enseñado que la intuición de la niña podía tomarse al pie de la letra. Me levanté y, al instante siguiente, sonó el timbre. Rápidamente me dirigí a la puerta. Bienvenido a casa. Volví. Eran casi las 8 cuando regresó Adachi, el hombre de la casa. No solo fue más temprano que ayer, ella tampoco parecía tan cansada. Después de apartar su cabello de su rostro, un profundo suspiro salió de su boca. Fue un día difícil en el trabajo. Dices eso como si no trabajaras días completos tú mismo. Una pequeña risa salió de la boca de Adachi. Ella se la quitó. Zapatos y los coloqué junto a los míos. Mientras lo hacía, noté que sus pies eran un poco más grandes que los míos. Alguna parte de mí se compara favorablemente con ella. No, realmente no. Bueno, ya sabes lo que dicen sobre las capacidades de una persona. Los años que pasé siendo una hermana mayor seguramente aumentarían mis posibilidades de llegar a la cima. Eso es lo que quería creer, al menos. Me pregunto sobre eso. ¿Te preguntas qué? Nada. Alejé a la fuerza la conversación de ese tema. Había cosas mucho más importantes para mí, como tomar el bolso de Adachi como ejemplo. Tenía que decir que era bastante pesado. Debes de estar exhausto. Sí. Inmediatamente después de murmurar eso, Adachi se volvió para mirar hacia otro lado. Luego parpadeó un par de veces antes de volver a mirarme. Comillas. ¿Qué? Es solo que, cada vez que veo tu cara, Shimamura. Siento como si todo el cansancio se desvaneciera. O algunos. Cosa. A mitad de su intento de expresar sus pensamientos con palabras, un profundo tono rojo apareció en el rostro de Adachi. Ciertamente podía ver de dónde venía. Su actuación toda avergonzada tuvo un efecto relajante similar en mí. Bueno, en ese caso, demuéstrame que lo estás haciendo muy bien. Solo así, Adachi se congeló. Este fue un intercambio que tuvimos al menos una vez por semana. Pasaron unos momentos, después de lo cual ella levantó la cabeza y me rodeó con las manos. Oh. Aquí vamos. Wow. Estoy muy bien, dijo con una amplia sonrisa en su rostro mientras me levantaba en el aire. Sintiendo que los músculos de su espalda se ponían rígidos mientras los flexionaba, seguí adelante y sonreí un poco yo mismo. Había algo tan agradable en este tipo de intercambios menores. Ellos mostraron enormemente cómo era la relación entre nosotros en el presente.